Juan, necesito preguntarte, el video ese que vamos a poner, ¿cuál es la fuente original de ese video? ¿Se sabe? ¿Es YouTube? Es YouTube, pero quizás estuvo levantado de otras señales de cable que sí tomaron imágenes sin permiso judicial. Ah, lo subió Cristina en su cuenta, o sea que lo tomamos de la cuenta de Cristina. Primero quiero que proceses el título del comentario. El título del comentario de hoy es conmocionante, ahora te voy a explicar por qué digo conmocionante, y furiosa, lo de furiosa casi no se tiene ni que explicar, defensa, pero podés ponerle barra, alegato, política, defensa política, alegato político y mediático de Cristina Fernández. Ese es el título que tenemos para hoy. Y el copete, como decimos en la gráfica, o la volanta, dicen algunos, es el país que viene. O yo le pondría este tono. ¿Este es el país que viene? Ahora, para que nos ubiquemos, ¿estás ubicado? Yo estoy ubicado. Mirá, si lo viste una vez, míralo de nuevo. Y si lo viste por primera vez, compartilo conmigo. Porque a mí me sigue impresionando, ¿eh? Mirá cómo después de 3 horas 33 minutos, Cristina se va del tribunal. Entiendo que es la voz del fiscal Luciani queriendo hacerles unas preguntas. El presidente del tribunal, creo que es Gorini, le dice, quizás no escuchó Cristina, ¿va a responder preguntas? Y Cristina vuelve sobre sus pasos y dice, ¿preguntas? ¿Responder preguntas? Bueno, este es el contexto de video. ¿Lo ponemos? Lo ponemos. Permiso, me voy a levantar. He terminado la aclaración. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que oía. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Bueno, voy a tratar de pensar bien. Cada vez que empiece a pensar, voy a tratar de pensar bien. ¿Estaba Cristina, la vicepresidenta electa, la expresidenta, afectada? Estaba afectada. Estaba afectada. Estaba con la adrenalina de terminar, de haber terminado después de 3 horas 33 minutos. Me dicen si levantarse para ir al baño. Cecilia Evana, buenas noches. Hugo Machiavelli, buenas noches. Silvina Martínez, buenas noches. Cecilia Evana, ¿es cierto que estuvo 3 horas 33 minutos sin levantarse para ir al baño? Sí, no hubo ningún tipo de cuarto intermedio. Fueron 3 horas 33 minutos absolutamente de corrido. Mucha adrenalina tenés que tener, para tomar mucha agua, como tomó, y no levantarse para ir al baño. Yo eso lo entiendo. Ahora, desde el punto de vista formal e institucional y procesal, cuando vos sos un procesado o un acusado, cualquiera, tu abogado te tiene que informar que te van a invitar a responder preguntas y que vos tenés que responder amablemente. No voy a responder preguntas si es que tu decisión estratégica es no responderla. Entiendo yo. Silvina Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿Correcto lo que digo? Ella debería saberlo por ser abogada, no necesita ser su abogado. Y además es una cuestión de respeto. A ver, son jueces, son fiscales, hay una investidura. Que cualquier persona que se dirige hacia un juez o un fiscal, sea acusado, sea condenado, sea procesado, sea un ciudadano común, merece respeto el tratamiento. Esa forma de tratar de ello, obviamente, genera preocupación en lo que tiene que ver con las instituciones. Bueno, ¿me seguís hasta acá? Saludo a Alejandro Alfi. Alejandro Alfi, buenas noches. Periodista de Clarín, analista de medios. Hay que analizar también el comportamiento de los medios, por qué se negó el tribunal a hacer una transmisión en vivo y en directo y por qué la expresidenta considera esa decisión casi un anticipo de
el dictamen final del juicio, que es como recorrer mucho camino, ¿no? Dame un segundo, Alejandro. Voy a saludar a Daniel Artana porque voy a hablar con economía sobre economía dentro de un ratito. Daniel, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Sé que te tenés que ir menos 20. Voy a cumplir, menos 20 te vas a ir. Me vas a dejar unos minutitos porque se ha convertido en el tema del día. Voy a empezar por preguntarte, y ahora desarrollo. ¿El mundo mira esto? ¿El mundo no le importa para invertir o para no invertir, o al fondo, no al fondo, lo que pasa en el juicio oral y público con la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, Daniel? Bueno, yo supongo que lo mirarán, pero en definitiva los problemas políticos de cada país los resuelve cada país, ¿no? Entonces, el día que se resuelvan los juicios para haya una condena o no haya una condena, ahí me parece que la gente le va a prestar más atención. Yo creo que por lo menos en el ambiente económico hay alguna preocupación respecto del rumbo que va a tomar el presidente electo, más teniendo en cuenta que todo parece indicar que va a haber muchos funcionarios del Ejecutivo que han sido exfuncionarios con cargos muy importantes en el gobierno de Cristina, sobre todo en el segundo gobierno, que en materia económica, a mi juicio, fue bastante pobre el desempeño. Entonces, bueno, hay expectativas respecto a si han aprendido de sus errores y van a poder resolver una coyuntura que no es fácil. Bueno, volvamos al tema. De nuevo, la idea es conmocionante y furiosa defensa de Cristina, mediática y política. ¿Por qué elegí la palabra conmocionante? Porque conmocionante significa que genera zozobra, aturdimiento, alteración o crispación. Yo sé que es una palabra que no le gusta al kirchnerismo, pero está, crispación. Y si hay algo de lo que no tengo dudas, es que las cosas que a veces gritó Cristina a los jueces están generando conmoción en muchos sectores del país, en todo el sistema judicial, en todo el sistema político, en los empresarios, en los sindicatos, en los medios de comunicación, en nosotros los periodistas, pero también en los votantes de Alberto y los votantes de Macri. Y además, en el frente de todos, incluido el presidente electo, Alberto Fernández, a quien Cristina, en un párrafo, ahora te lo vamos a hacer escuchar y ves, involucró políticamente en la causa. Voy a pensar bien, queriendo o sin querer, para forzar sus argumentos de defensa o para presionarlo con el objetivo de que el presidente electo le saque de encima la colección de causas en las que sigue procesada. Pero sigue procesada, no hay manera de sacársela de encima, digo yo. Enseguida vamos a analizar ese párrafo en particular. Pero antes de que repasemos y nos detengamos en los más impactantes párrafos de su contraofensiva, permitime que también te diga algo que es obvio, pero que igual tengo la obligación de destacar. Cristina casi no se defendió con pruebas, ni refutando hechos. Casi no hizo una defensa técnica. Le encargamos a Cecilia de Bana que separara la defensa concreta, técnica, procesal, como te tendrías que defender vos si te acusan, como me he defendido yo cuando me acusaron, entiendo que falsamente. Yo no dije, soy un periodista reconocido y hay una conspiración intergaláctica para atacarme. Dije, no, mire, ustedes dicen esto, yo digo esto. Estas son mis pruebas. Lo probé, fui sobreseído, desestimaba las denuncias, pero lo que hicieron mis abogados fue presentar pruebas. Cristina no se defendió como cualquier acusado que está seguro de su inocencia y que presenta las evidencias de su no culpabilidad. Se defendió de manera política, se defendió de manera mediática y en un contexto muy enrarecido, cuando apenas falta una semana para su asunción como vicepresidenta de la Nación. E igual de conmocionante fue comprobar que en vez de responder preguntas, como corresponde a los acusados y sospechados en cualquier juicio oral, en vez de contestar de manera educada, señores jueces, no voy a contestar preguntas, haya respondido, me lo estoy acordando de memoria. ¿Preguntas? Las preguntas las tienen que contestar ustedes, no yo. Porque esa respuesta aquí y en cualquier país del mundo podría ser interpretada como una amenaza política. Más teniendo en cuenta que la expresidenta, ahora vicepresidenta electa, había dado por descontado que los jueces del tribunal
oral y federal número Dos. 2. Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Jiménez Uriburu la iban a condenar. Porque ella dijo, yo ya sé que me van a condenar. ¿Y en qué basó el pronóstico, ese pronóstico de fallo en su contra? Solo en la decisión administrativa del tribunal de no permitir que su declaración indagatoria sea televisada en vivo y en directo. Pero primero nos analicemos juntos algunas de las provocadoras frases de Cristina Fernández. Antes de leer las textuales, algunas textuales, Juan, ¿me pones un video así lo analizamos con la mesa? El video que elijas. Está el video de... Ahí está, porque no me van a dejar mentir. En un momento de la declaración, voy a poner el contexto. Entiendo que para defenderse, para extremar su defensa, mete en la causa... Los abogados saben que cuando nombran a alguien en la causa lo están metiendo, ¿no? Exacto, obvio. Bueno, meten en la causa... ¿Lo meten en la causa a Alberto Fernández? Bueno, vos me dirás, lo metió a Juan Manuel Almedina, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Sergio Massa también, porque fue jefe de gabinete. Pero lo mete en la causa Alberto Fernández, presidente electo. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? Miremoslo. ¿Quién es el jefe de gabinete al que hace alusión al artículo 100 de la Constitución Nacional? El responsable de la ejecución del presupuesto. O sea, el responsable de la ejecución del presupuesto que ustedes me imputan a mí es el jefe de gabinete. Sin embargo, acá no hay citado ningún jefe de gabinete. Ninguno. Y no es que estoy diciendo que ningún jefe de gabinete deba ser citado ni cometió algún delito. No, estoy hablando en términos jurídicos de responsabilidad funcional en materia de derecho administrativo y en materia de derecho penal. Quien ejecuta el presupuesto de la nación argentina no es el presidente ni la presidenta. Es el jefe de gabinete. Van a tener un problema. Porque si lo citan a quien fue jefe de gabinete, del jefe de la banda, de asociación ilícita, van a tener que citar al presidente de la República. Era el jefe de gabinete del 2003 al 2008. Y así sucesivamente van a tener que fijar. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles. Pero esta es la realidad. Silvina. Yo creo que hay una doble lectura con esto. Primero es una amenaza hacia los jueces. Vuelve nuevamente a amenazar a los jueces. Pero en este párrafo en particular. Claro. ¿Crees que lo está metiendo a...? Yo creo que lo está metiendo, pero, o sea, a ver, a Alberto lo está metiendo y dice, bueno, si no va a tener que brindar explicaciones el jefe de gabinete en ese momento, que ahora es el presidente de la Nación. Pero a su vez los amenaza a los jueces diciéndole, y miren que es el presidente de la Nación. O sea, van a tener un problema ustedes. Le vuelve nuevamente con cada circunstancia a chapear con esta situación y a tratar de meterle presión. Vamos a ver si se animan a citar al jefe. A ver, lo cierto es una instrucción cerrada, es un tema ya terminado. Las defensas tendrían que haber puesto en su momento. Ella nunca planteó que fueran citados a indagatoria, sino que fueran citados a testimonial. Con lo cual, lo que está planteando ahora es de un impacto político y mediático, pero no judicial. O sea, no dentro del expediente, porque no es el momento para hacerlo, para, digamos, tratar de involucrar a una persona nueva en la instrucción de una causa. ¿Entendés? Hugo Machiavelli, dentro de un rato lo voy a invitar a que me diga qué preguntas tenía preparada el fiscal, que es el que prepara las preguntas, Justamente. y que Cristina no respondió. De nuevo, ¿qué preguntas tenía preparada el fiscal y que Cristina no respondió? A Cecilia de Habana le voy a pedir que me haga el desagregado de su defensa, de lo poco que hizo de defensa técnica y procesal. Pero quiero preguntarle si lo saben, si no lo saben, lo saben. ¿Cometió una arbitrariedad el tribunal oral cuando Cristina pidió permiso para televisar en vivo y en directo esta audiencia y le dijo que no? ¿O ya había rechazado en otras oportunidades los mismos pedidos de otras personas? Había rechazado anteriormente, pero fundamentalmente lo que dijo el tribunal el viernes cuando rechaza el pedido de Veraldi que había presentado el jueves, es que ya se habían hecho al comienzo del juicio la aclaración de qué actos procesales se iban a televisar y cuáles no. Y siempre televisaron el primero.
Claro. Exacto. El primero de todos los juicios orales. Claro, ¿no? y hubo una acordada a propósito de eso, y fíjate que el Centro de Información Judicial es el que le da el material a Cristina para que después lo emitan a través... Es el mismo Centro de Información que graba formalmente. Y se lo dio a Cristina. Exactamente, que... Cristina lo subió. Lo subió. Claro, lo que quería es que fuera en vivo y en directo. Y lo que aclaró, perdón, el tribunal es que cuando ellos informaron qué actos se televisaban y cuáles no, nadie objetó eso que se había comunicado. Es decir, que cuando estuvo la posibilidad de quejarse, nadie lo hizo. Bueno, empecemos a desarmar las construcciones que hacen algunos y que hace Cristina también. Porque entonces, la construcción de Cristina de decir que el tribunal ya la condenó porque tomó esa decisión administrativa es equivocada. Es equivocada porque parte de un hecho y de un dato equivocado. ¿Ok? Ahora te voy a empezar a leer los textuales del lawfare y de toda la mezcla político-conspirativa que hace, incluida la de las escuchas, que de alguna manera, porque yo fui uno de los periodistas que las puso en el aire, me involucra. Pero yo no voy a discutir con la vicepresidenta electa, ¿eh? Yo voy a decir lo que hice como periodista, que es distinto que discutir, querer levantar el dedito. Igual, adentro de la grieta de un lado del otro, te meten de prepo. Alejandro Alfi, lo primero que tenés para decir sobre la transmisión... A ver. Primero sobre el hecho... Esperame un segundo, así me ordeno. Te voy a decir. Porque si no, me voy a ir para cualquier lado. ¿Me podés poner el audio? Perdón, porque tenemos mucho material, estamos desordenados, mala mía. El audio de Pablo Sirven, que muy inteligentemente unificó un dato con el otro dato, los datos para mí más importantes desde el punto de vista político, que fue la reacción de Alberto Fernández con Alconada Amón y el tema del juicio. Ponelo el audio. No sé si se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero que las dos principales autoridades electas de este país a partir de dentro de una semana, esto es el presidente electo Alberto Fernández y por el otro lado la vicepresidenta electa Cristina Kirchner, en una misma mañana hayan hecho tan graves advertencias, admoniciones, amenazas al Poder Judicial, al periodismo, te digo, me parece que viene peor de lo que pensaba, ¿no? ¿Compartir las ideas, Alejandro? Sí, acá claramente lo que hoy ocurrió es grave en esos términos. Vos fíjate que ¿Qué términos? Y que la fórmula presidencial que ganó las elecciones y que van a asumir el 10 de diciembre, los dos dijeron lo mismo. Esta teoría del lawfare, de las operaciones mediático-judiciales para perseguir a dirigentes políticos, esta teoría que hoy la planteó Cristina Kirchner, ahora vamos a ellos la vienen planteando ya desde hace un tiempo. Están preparando el terreno. Y hoy la planteó en el juicio, pero es algo que ya lo dijo Rafael Bielsa, es el título del libro de Rafael Bielsa, lo planteó Cristina Kirchner en su libro, Sinceramente. Todo el último capítulo del libro está dedicado a los medios y ella ahí plantea esto claramente diciendo que hay una persecución política entre los medios de comunicación y la justicia a nivel continental latinoamericano. Sí, que es otro diagnóstico que es incorporable, porque ¿sabes lo que hice yo? Me fui a ver la situación procesal de todos los presidentes latinoamericanos y expresidentes. Hay presos, condenados, procesados de derecha, de izquierda, ¿qué líderes progresistas? Del centro, adentro. Alan García se suicidó, habría que ver si se lo define como progresista. Países donde no pasa nada. Toledo, países Uruguay. donde no pasa nada. No, es un... Bueno. Pero te voy a leer algunos textuales porque tienen mucha fuerza, ¿eh? Y son textuales. Dice Cristina, si alguien tenía alguna duda de la existencia del lawfare en la Argentina, la lectura que acaba de hacer el presidente de este tribunal, en donde se nos niega a transmitir en vivo y en directo esta declaración, es una clase práctica de lawfare en la Argentina llevada a cabo por este tribunal. Nada que ver. Ella está adaptando la teoría que tenía previa a las cosas que van ocurriendo. Es lo que hizo hoy y que también hizo hoy Alberto Fernández con Alconada Amón. Los dos están aplicando una teoría que tenían definida previamente a cosas que van ocurriendo. Ahora vamos a analizar lo de Alconada Amón en un ratito más. ¿Qué es lawfare? Continúa Cristina. Es la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a dirigentes y líderes políticos de los gobiernos. Todo esto, continúa Cristina, el plan fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera
presidenta de la República durante 2 periodos consecutivos por el voto popular. Y acá agrega algo que yo creo que hay que pararse a analizar políticamente. Dice, la historia me absolvió y me absolverá. Y a ustedes los va a condenar la historia. Cierro comillas. Esto es como decir, señores, yo estoy más allá del bien y del mal. ¿Ustedes son jueces? Para mí no lo son. ¿Quieren dictar sentencia? Para mí no. No, yo estoy más allá del bien. Yo ya fui, avanzó. A ver, Fidel Castro tiene un discurso histórico que se llama La historia me absolverá. Yo lo he leído completo, el libro es el alegato frente a quienes lo acusaban de dar un golpe en Cuba y él explicaba que era una revolución, que era una presión. Discúlpenme, el alegato histórico de Fidel Castro, yo estoy de acuerdo completamente con el alegato histórico de Fidel Castro, pero fue tan prudente comparado con Cristina que dijo, vamos a ver qué pasa con la historia. No se sintió inmortal, dijo, la historia me absolverá. Ella dijo, no, ya me absolvió la historia. A la historia, ¿esto qué quiere decir? A ver, en términos hasta filosóficos, psicológicos. No es que la historia me absolverá, la historia ya me absolvió. Yo estoy por encima de la historia porque la historia ya pasó y yo estoy acá y ya me absolvió y además me absolverá si tienen alguna duda. ¡Wow! Yo sabés lo que creo, Luis. Yo creo que lo que ella quiso decir con esto es, a ver, la historia ya me absolvió porque me volvió a elegir la gente, ¿entendés? Porque a pesar de todas estas causas, a pesar de los procesamientos, a pesar de todo esto, estoy acá sentada, soy vicepresidenta electa, tengo la manija del poder, con el Senado puedo decidir quién va al Consejo de la Magistratura, quién destituye jueces, quién los nombra. Yo puedo decidir sobre ustedes y ustedes no pueden decidir sobre mí. Eso es lo que está diciendo Cristina. Bueno, pero esto está en discusión todavía, ¿eh? ¿O no? Sí, obvio, pero... O sea, porque, a ver, puede tener voto, ganaron las elecciones, ¿no? Yo el lunes siguiente de las PASO dije, señores, los números son los números, está enojado, ganaron, ¿no? Las elecciones, ¿está bien? Obviamente. Ganaron las Sí. Artana, ganaron las elecciones, ¿no? Porque acá está todo en duda, la ganaron las elecciones. Eso no significa que automáticamente vaya a ser declarada inocente, Cristina, ¿no? O que dejen de funcionar el Poder Judicial Claro. y los demás poderes. Cada poder sigue funcionando independientemente de quiénes fueron electos como presidente y vicepresidente de la Nación. Continúa Cristina, solo tengo una tarjeta de débito, ya que Bonadío impidió que tenga una de crédito. Hasta eso nos sacó. Es inédito, mis hijos y yo solo podemos tener una tarjeta de débito. Eso sucede en la Argentina, punto. Silvina, pregunto, ¿eso le pasa a cualquiera que está embargado? Claro, ella está embargada, ella tiene medidas cautelares, tiene tarjeta de débito porque cobra un sueldo del Senado y la pensión, que eso es inembargable. Máximo porque cobra también su sueldo de diputado. Florencia no tiene ninguna tarjeta de ninguna especie y no puede tener tarjeta de crédito precisamente porque está embargada. Entonces es una medida que tiene todos aquellos que han sido procesados con medidas cautelares. No es que Bonadío específicamente a ella le prohíbe tener tarjeta de crédito. Además, ella tiene 5 pedidos de prisión preventiva. Sí, claro. Es decir, si no fuera senadora estaría presa. Continúo. Esto es claro. Bueno, ahí se mete con eso también ella. Tengo una suerte para los sorteos, dice, siempre me toca Bonadío o Ercolini. Y continúa, ¿no? Ahora se mete con las audiencias. ¿Cuántas audiencias hubo, señor presidente? Pero siempre le toca Bonadío y Ercolini. ¿Es verdad esto o no? No. Otra de las mentiras de Cristina. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no siempre toca Bonadío y Ercolini, han tocado otros jueces, pero por conexidad a causas que originariamente tenían Bonadío o Ercolini, terminan los jueces declarándose incompetente y pasando a esos juzgados, o ella misma ha pedido a través de su abogado Beraldi que otras causas se terminen acumulando en esos juzgados. Con lo cual, digamos, es un tema procesal que está previsto en el Código Procesal por una cuestión de que no haya 2 sentencias contradictorias y por eso es que las causas terminan en estos juzgados, pero no es que siempre le tocan estos juzgados y ella misma solicitó que se acumulen estos juzgados, con lo cual una nueva mentira para tratar de inducir al televidente, a lo que lo estaba escuchando, con algo que no era real. Continúa Cristina Fernández. Los jueces que me tocan son los que seguramente me van a condenar en instrucción y en la oralidad, está diciendo en los tribunales de instrucción, Bonadío, y en los tribunales solares. Fui citada por Bonadío a 8 indagatorias en una sola mañana. Delicias de Comodoro Pi. Eso solo ocurre acá. ¿Por qué citó Bonadío en una sola mañana 8 horas? ¿Se excedió Bonadío? La verdad que es atípico que se cite a una persona 8 indagatorias en una misma jornada.
fue en el marco de uno de los derivados, digamos, que se abrió de Cuadernos de las Coimas y la citó para el 25 de febrero de este año había sido, ¿no? Y bueno, fueron todas juntas. Sí, es atípico, la verdad es que lo es, pero bueno, Comodoro Pi existió los 4 años, de 4 años para atrás también, digo, o sea, Comodoro Pi existía en su gestión y ella no pareció advertir todos estos, digamos, desmanejos de la justicia. Bueno, acá estamos desarmando un poco, con razones o sin razón, lo que planteó hoy Cristina, que fue, insisto, para mí conmocionante. Tampoco sería justo cargar las tintas, continúa Cristina, sobre Colino y Bonadío, porque son 2 jueces de grado de instrucción, que si son injustos deberíamos tener un sistema de alzada, apelación, de primera instancia, de casación y de la Corte para resolver. Se llegó a obligar, continúa Cristina, a jueces a tomarme declaración sin tener elementos de prueba en los expedientes. ¿Esto es cierto? Nos estaba hablando de Casanelo cuando se insistía para que lo citara indagatoria. Casanelo se negaba y bueno, después la Cámara le ordenó. Casanelo no la procesó y bueno, la Cámara no es que terminó diciendo lo contrario. O sea y atención, la actual Corte Suprema de Justicia, porque este misil fue para la Corte Suprema, ¿eh? Mi única reserva es si la Corte Suprema en estos 4 años no sabía lo que estaba pasando con mucha gente privada de su libertad sin que sean ciertas las bases por las que fueron detenidas. Bueno, de nuevo, ya sacó todo el mundo, todos los que fueron detenidos son inocentes. Son inocentes, no tendrían que haber sido detenidos. Continúa. Hubo 5 audiencias que fueron transmitidas en vivo y en directo y la señoría se dirige al juez que dirige aquella Cámara y la señoría que dirige la otra y en los pasajes más escandalosos del guión fiscal se apuntaba a mi cara. ¿Esto es cierto? No, claro. ¿Vos viste que se apuntaba a la cara? No, Esto, en parece que no, momento, ya. sí, ¿Vos pero también a analizaste otros. Claro. ¿Le apuntaban a la cara? No, yo no lo vi. O sea, la mostraban. Pero Sí, como, como los demás. mostraron a Como los otros, demás, claro. totalmente. A ver, yo interpreto, cuando ella dice le apuntaban a la cara, perdón que estamos siendo prolijos. Ella está hablando, ¿viste en el Martín Fierro cuando uno gana y otro pierde? Entonces va a la cámara y dice, entonces están esperando la cara del que pierde. El primer juicio contra Cristina. Ella estaba ahí y además, las cámaras muestran a todo el mundo y ella la mostraban. Yo no sentí que la mostraran especialmente con un zoom que se le vea el reloj, la cartera, no sé. Pero agrega, porque ya está embalada. Y esto es lawfare, que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente ni que han sido probados. Hemos escuchado las palabras de su santidad. Ahora lo metió Francisco también. Claro. El Papa Francisco. Podemos ir también al requerimiento que ha hecho el relator especial de la ONU en materia de presión que se ejerce sobre los jueces. ¿Y qué hizo el gobierno, además de presionar a los jueces? Y acá empieza. Utilizó el dispositivo del Poder Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera, UIF, para las causas judiciales. Y acá lo mete entonces a Martín Irurzún. Martín Irurzún te escucha y te mete preso. Con la Dajudeco te escuchan una conversación de una expresidenta con un exsecretario, Parrilli, se difunden y hay medios que anuncian hoy, Gran Función Hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli, sin que a ustedes, responsables de esta casa, les dice a los jueces, se les mueve un pelo. No se les ocurre que estas escuchas dependen de ustedes. Y acá me quiero detener un segundito. Primero, para que no se te olvide ni una palabra, pongamos el video y el audio, que tiene parte de lo que acabo de leer y otras cosas más. Ahora. Con la Dajudeco por primera vez se escuchan y se difunden en vivo y en directo conversaciones privadas de una expresidente, una expresidenta, con un ex ministro secretario, el doctor Oscar Parrilli, hoy senador de la Nación. Se difunden y hay programas de televisión que anuncian, cual circo, mañana, hoy, Gran Función, hoy, Gran Función, hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli, sin que a ninguno de esta casa responsable de la garantía de los derechos de los ciudadanos de la República Argentina
se les mueva un pelo, sobre todo teniendo en cuenta que esas conversaciones dependen de ustedes, de los jueces de Comodoro Pi. Bueno, yo voy a hablar de la parte que me toca, y voy a ser muy preciso. Hubo una causa, se abrió una causa por esto, se me citó a declarar una causa. Y yo dije lo que sabía de antemano cuando decidimos con nuestro equipo poner las escuchas o los audios en el aire. Primero, yo lo hice con absoluta conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque primero me aseguré que no estaba cometiendo un delito. ¿Y cómo me aseguré? Preguntando si difundiendo los textos y los audios de escuchas que estaban en una causa judicial que investigaba determinados delitos, yo estaba cometiendo un delito. Lo pregunté una y otra vez a nuestros equipos de abogados. Voy de nuevo. Me aseguré que no estaba cometiendo un delito. Y fui un poco más allá al no poner en el aire, dentro de esas conversaciones, cuestiones personales e íntimas que consideraba que no eran del interés político y de actualidad para que las viera una audiencia. Espero que se entienda lo que quiero decir. Y entonces, ¿por qué las publicaste si no fue por morbo? Podrías estar diciendo vos. Porque cada diálogo fue chequeado y consultado antes de ponerlo en el aire y determinaba y explicaba y hacía más rico el pensamiento político y las reacciones políticas y personales que influyen en la política y en el país de Cristina. Yo no tengo nada que ver ni con Lawfare, ni con Comodoro Pi, ni con las escuchas. Lo puse en el aire y lo decidí poner en el aire bajo mi absoluta responsabilidad y agrego con total responsabilidad. Pero si lo que yo hice hubiera sido un delito y hubiese estado muy claro que eso es un delito, todos los demás medios que lo tomaban al instante, de izquierda, de derecha, de centro, C5N, hasta Página 12, no lo hubieran utilizado. No lo hubieran levantado si lo consideraban tan grave y tan delictivo. Porque todo el país empezó a hacer interpretaciones sobre esa información que no constituía y no estaba denunciando absolutamente ningún delito. Y cuando me preguntan por la calle si por este tipo de cosas tengo miedo, de nuevo les digo, no tengo miedo. Cuando los que te quieren meter miedo huelen miedo, es peor para el que tiene miedo. Y yo no lo tengo. Ni me voy a ir del país, ni me voy a ir a vivir a otra parte. Solamente analizo que estamos en una situación muy delicada. Pero voy a esperar que asuma el presidente electo el 10 de diciembre y que tome las decisiones de un presidente en ejercicio. Antes de seguir con este tema, que no quiero ser irrespetuoso con Daniel Artana, poneme por favor, para que vaya a conversar con él, antes de conversar con él, el informe que habla de los hechos que le imputan a Báez, también a Cristina Fernández de Kirchner, y los ilícitos que tienen esos hechos. Por ejemplo, cobrar por rutas que no se llegaron a construir o que no se terminaron. Mirá. Austral Construcciones recibió 51 obras por 16.000 millones de pesos, representando el 78% del total de obras en Santa Cruz. Se terminó el 25% del total de obras licitadas. Una de esas obras fue la Ruta 3, entre Radatili en Chubut y Caleta Olivia en Santa Cruz. En estos 90 kilómetros estaba incluida la avenida de circunvalación de Caleta Olivia. De acuerdo a esta auditoría de Vialidad Nacional que obtuvo la cornisa, también es usada de manera clandestina como pista de cuatriciclos, acelerando así su deterioro. La obra que no terminó Lázaro Báez y por la cual cobró 307 millones de pesos
y no terminó ni la mitad. No hay banquinas, no hay señalización. Hay grandes montículos de tierra que tampoco están señalizados y te hacen circular a paso de hombre. No hay alumbrado. No hay carteles de ingreso ni de salida de la ciudad. Estamos dejando la provincia de Chubut y entrando a Santa Cruz. Y fíjate lo que te vamos a mostrar ahora, el pésimo estado de esta Ruta 3, que tendría que haber sido finalizado el tramo hace varios años, y esto, mirá lo que es. Y esas máquinas ahí, paradas hace meses, autos destruidos a través de los accidentes que provoca el mal estado de esto, que tendría que ser una autovía, y mirá lo que es. Lázaro también tenía licitados otros tramos de la Ruta 3. Estas son las imágenes de Vialidad Nacional respecto de las obras de Baez. La autovía no existe. Es la misma Ruta 3 que tantos camiones lleva de sur a norte de la Argentina. Este tramo de la Ruta 3 debió finalizarse en 2012, pero Kanki Costilla solo cumplió con el 27% de la obra. Ese terreno plano, aplanado, pelado, con poco pasto, con poco verde, bueno, ahí debería estar la autovía. Bueno, esos son los delitos que se le imputan a Lázaro Báez y también por extensión a Cristina, por haber direccionado la obra pública en ese sentido. Enseguida vamos a ir con Cecilia de Habana y con Hugo Machiavelli para que nos den más información de lo que pasó hoy. Daniel Artana, ¿estás preocupado por el rumbo económico? Bueno, en realidad hubiera sido ideal que supiéramos quién es el equipo económico y que empezaran a conocerse las principales líneas de acción y no que estemos todos especulando sobre lo que puede venir. Y que hubiera empezado una transición, porque en realidad la vida no es solamente la política macroeconómica. En los ministerios hay un montón de expedientes o cosas que resolver y bueno, no tiene por qué paralizarse el Estado o demorarse la toma del poder, nada más que porque la política a veces tiene estas cosas. Pero bueno, eso ya está y tendremos paciencia. Seguramente a más tardar el 10 de diciembre sabemos cuál va a ser el equipo económico y supuestamente ese mismo día o quizás a los pocos días sabemos cuál es el programa económico. ¿Qué señales está dando el gobierno que todavía no asumió en la economía? Mira, yo diría son señales confusas, porque, por ejemplo, para tomar el tema de la deuda, el presidente electo dijo que él tiene voluntad de pagar. Segundo, usó hace tiempo como ejemplo el caso uruguayo, que fue una postergación de los vencimientos de capital, pero se pagaron los intereses a full. Con quita, digamos. Claro, no con quita, hubo una postergación, no hubo quita. Y ahora se está hablando de una cosa totalmente distinta. Entonces, la verdad, no sé si van a intentar hacer la uruguaya o realmente eso se dejó de lado. Después está la prácticamente certeza de que vamos a tener un acuerdo de precios y salarios, pero que además va a volver a haber emisión monetaria. De hecho, ya ha vuelto con este gobierno en los últimos días, pero no sabemos la magnitud. Eso puede ser un problemón o no, dependiendo de cuál sea la inflación a la cual se apunte y cuál es el ritmo de emisión monetaria que se va a generar. Después habrá que ver cómo se hace en una coalición que todos parecen más bien preocupados por ver cuánta plata le van a sacar al Tesoro, un Tesoro que no tiene plata, cómo se va a coordinar eso con una necesidad de al menos no empeorar los números fiscales. ¿Puede haber reactivación económica o no? ¿Como se están imaginando algunos o no? Puede, yo diría, mira, ahí hay una gran oportunidad. La oportunidad parte de que... ¿Tiene este gobierno una gran oportunidad? El gobierno que entra, claro que tiene una oportunidad. Sí. Lo que pasa es que para mí tiene que hacer algo distinto de lo que estuvieron diciendo durante la campaña. Porque vos tuviste desde la PASO para ahora una aceleración, un aumento en la desconfianza. Y la desconfianza es lo más recesivo que hay. Perdón, desde la PASO hasta ahora un aumento de la desconfianza ¿en quién? ¿En la bueno, sociedad? Tuviste una salida en los depósitos del sistema financiero muy importante. En pesos habían pensado antes. Eso ahora con el corralón, con el cepo cambiario se recuperó un poquito, pero vos has tenido una caída de depósitos desde el principio de año hasta hoy, en los dólares concentrados después de la PASO, de más de 20%. La contracara de eso, lo que sigue después de eso, mejor dicho, es que se te reduce el crédito. Entonces estás sufriendo un agravamiento de la restricción crediticia. Los créditos han caído en magnitud similar. Los créditos en dólares, por ejemplo, son para exportadores. Entonces eso también se ha resentido. Ahora, si vos podés recuperar la confianza y los depósitos vuelven al sistema financiero
y se remonetiza un poco la economía, hay un margen, no solamente para que la economía se recupere, obviamente no al 10% por año, pero para que empiece a salir en algún momento de mediados del año que viene, sino también que se le da un margen muy importante para la acumulación de reservas en el Banco Central. Entonces hay una oportunidad. Ahora, para eso tenés que generar confianza. Y las dudas sobre quién, no quién va a gobernar, las dudas sobre si va a haber un poder compartido, un poder bicéfalo o un vicepresidencialismo, como dicen algunos. ¿Es ruidoso para la economía o hay que verla andar? Bueno, yo creo que es ruidoso porque hay una gran desconfianza respecto de la forma en que esto puede ser injusto, ¿no? Pero de cómo la expresidente ve la economía. De hecho, su segundo mandato fue bastante malo en materia económica. Ahora puede haber cambiado, no lo sabemos. Ahora, ojo, porque cuando vos tenés una situación económica delicada, en realidad lo que conviene es que vos tengas un ministerio unificado y con una clara conducción política alineada atrás. O sea, yo digo, vos cuando armás un programa económico tenés que tener un buen programa económico con apoyo político y con una buena gestión técnica. Obviamente que la buena gestión técnica influye en el diseño del programa económico. Vos fíjate que curiosamente el error de Macri fue partir el Ministerio de Economía como en 6 pedazos, cuando el propio gobierno decía que uno de los errores del principio, ¿no? Ahora acá, por ahí no dividimos tanto el Ministerio de Economía, pero como que responden a dos cabezas. ¿No estaremos cometiendo un error parecido al del 2015? Dicen que en el fondo el ministro de Economía va a ser Alberto Fernández, ¿no? Como jefe político de... Bueno, como en su momento pretendió ser Mauricio Macri, eso es un error, porque hay cuestiones técnicas. El presidente primero no es economista, el presidente está para conducir el país, no para dedicarse a resolver los detalles de un programa económico. A lo sumo él podrá decir, tenemos que ir para acá, y los técnicos le dirán, bueno, para ir por acá tenés esta opción, esta opción, esta opción, y él dirá, ¿cuál es la mejor? Esta. Bueno, políticamente no va, usemos la segunda, pero no está para resolver las cosas del día a día de la economía. Yo creo que además estamos en una situación económica que es delicada, o sea, no es que está en una situación como el 2001-2002, estamos lejos de una situación como esa, pero cuidado, estamos sufriendo una desmonetización aguda de la economía. En ese contexto, si vas a emitir más y no generás confianza, el riesgo de acelerar la inflación está. Entonces, cuidado porque no hay mucho margen para el error. Agradecido por haber estado. No, gracias me a vos pasé por invitarme. 2 minutitos, No pasa tolerancia 2 minutos. Muchísimas gracias. Gracias a vos por invitarme. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la defensa técnica, jurídica de Cristina Fernández de Kirchner expuesta en su alegato, en su defensa, como insisto, a mi entender, conmocionante y furiosa, mediática y política? Preséntamela, Cecilia de Ivana, dale. Sí, Luis, acá te cuento cuáles fueron algunos de los destacados de esta defensa técnica que hizo la exmandataria y actual vicepresidenta electa a lo largo de su presentación de más de 3 horas, como decíamos. Lo vamos a ver ahora, la información respecto de algunos de los destacados. Cuando uno es presidente, el derecho administrativo es claramente delegativo, si no sería imposible, tendríamos que estar al tanto de lo que pasa en cada mesa de entrada. Sería imposible ser funcionario, dijo. ¿Me esperás un segundito ahí, acá? Sí. Este argumento se toca un poco con el argumento de Alberto Fernández cuando dice a Cristina, en los casos de asociación ilícita como este, la quisieron meter por la ventana. ¿Por qué dice eso Alberto Fernández? Porque no se le puede achacar al presidente la responsabilidad por una decisión que finalmente es administrativa. ¿Sabés que contestan Policita y no sé si lo contestó Ercolini, pero Policita y Maíquez, ¿no? Frente a eso, ¿saben ustedes qué dicen? ¿Sabés lo que dice lo del fideicomiso? Claro, exacto. A ver si me podés ayudar porque es muy técnico. No, porque en realidad, a ver, no sé. Una oportunidad en la que Néstor Kirchner y después Cristina lo amplió, firmaron decretos de necesidad de urgencia para que le pagara directamente con un fideicomiso del Banco Nación a Lázaro Báez una ampliación de presupuesto para no sé qué obra. Entonces dice, no, estaban metidos en el corazón del asunto. Exactamente. Y porque además Lázaro Báez no es como dice ella, no era mi amigo, era la persona que le compró todas las propiedades en el 2009. Socio comercial. Le compró todas las propiedades, le alquiló todos los hoteles, le alquiló todas las propiedades, le refaccionó todos los hoteles, le construyó los hoteles, le prestó plata para comprar los hoteles. O sea, todos los movimientos económicos, comerciales, desde el 2008
hasta que se fueron de la presidencia, o previa al de 2013 que se fueron de la presidencia, fueron con Lázaro Báez únicamente. Entonces no era cualquier persona. Perfecto. Continúa con la defensa, los pocos intervenciones, defensa técnica y procesal de Cristina. Dale, Cecilia, por favor. Acá vamos a hablar sobre las obras, Luis, lo que dijo sobre la ejecución de las obras puntualmente. Las obras no eran ejecutadas o licitadas a través de Vialidad Nacional, sino que se hacían mediante las administraciones provinciales. Este fue otro de los argumentos usados por la expresidenta para deslindar responsabilidades, ¿no? Y ahí habló mucho sobre el rol que tuvo Nelson Perotti y cómo explicó detalles técnicos de cómo se manejaban las cosas. ¿Algo más? Acá, sobre los desvíos de dinero, dijo, no se encontraron desvíos significativos de montos. Los desajustes no fueron relevantes. Estamos hablando de desajuste del 0,1%. Hablamos de menos de 2 kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar en un total de 2.200 kilómetros ejecutados y terminados. Ojo con esto, no es lo que dicen las pericias o lo que al menos ya se sabe que dice la pericia de modo parcial, ¿no? Bueno, que tanto cuestiona la defensa. ¿Te falta no, con esto? era Ok. eso. A propósito de lo que dicen las pericias, prepárenme, por favor, la respuesta de Cristina o el argumento de Cristina sobre el famoso tema de Florencia y la caja de seguridad, porque está acá Silvina Martínez, que fueron con su ampliación de denuncia las que hicieron. Pero mientras preparan eso, por favor, Hugo Machiavelli, ¿me decís cuáles eran las preguntas que el fiscal Diego Luciani iba a hacer y que Cristina no dejó que le hicieran? Ni dejó... No que no respondió, se fue antes de que se las formularan. Dale, Hugo. Exactamente, mira, Luis, el fiscal quiso preguntar, no pudo, pero estas son las razones que resumimos en esta información. ¿Cómo explica Cristina Fernández que en 2008 y 2009 Lázaro Báez le compró inmuebles a un precio mayor que el del mercado? No 1, 9. ¿Cómo se explican esas operaciones que de algún modo se repiten en la causa Tesuri y los Sauces, pero que están señaladas aquí en Obra Pública? Vamos con otra. ¿Por qué en diciembre del 2015 las construcciones de Báez eran las únicas a las que el Estado no les debía dinero? Recordemos, terminó la gestión del kirchnerismo y esto también estuvo planteado en la instrucción al principio de este juicio, y las únicas empresas que habían cobrado todo el dinero eran las empresas del holding Báez. Otra pregunta, mirá, que no pudo hacer el fiscal. Báez construyó Los Sauces mientras recibió Obra Pública, amplió el Hotel Alto Calafate y reformó Las Dunas. No hay incompatibilidad entre un empresario que hace negocios, en este caso con el matrimonio en ese entonces presidencial, y recibe Obra Pública. Otra pregunta, Luis, mirá, que quiso hacer el fiscal Diego Luciani, que además fue nombrado por la expresidenta Cristina Fernández. Un dato de color al pasar. ¿Por qué durante su gobierno, esto que decías vos, se firmaron y tuvo la lectura en la etapa de instrucción DNU, es decir, decretos de necesidad y urgencia, para pagar a través de un fideicomiso que usaba Vialidad, justamente que cobraba Báez? Un fideicomiso de combustibles que se utilizaba para pagarle a las empresas de Báez. Y otra más, hicimos ahí un resumen breve para poder explicar. ¿Por qué hay decretos que aceleraron pagos a Báez usando fuentes diversas de financiación del Tesoro Nacional? Estos decretos, y los leyeron en la etapa de instrucción y son parte de lo que investigó el fiscal Maíquez, Policita instruyó Ercolini, están demostrados en el auto de procesamiento. Es decir, en la época de Cristina Fernández, Luis, se ampliaron los fondos destinados a las empresas del holding Báez. Bueno, son un montón de preguntas que en su alegato Cristina no respondió, ni de cerca, ¿no? Ni técnicamente ni de cerca. No. Bueno, yo no digo que... Esta causa va a ser un problema muy grave para Cristina, ¿eh? Va a ser un problema muy grave, porque yo estoy viendo que, de un lado, hay acusaciones procesales técnicas, a menos que las hayan inventado, vos tenés que responder técnicamente a eso. Y en esto te das cuenta por qué Cristina nunca da entrevistas. Porque no puede responder este tipo de preguntas, que son preguntas sencillas. No, bueno, algunas son sencillas, son muy técnicas, pero no puede responder. No puede responder. A un periodista profesional, ella no le da entrevistas porque no está en condiciones de responder este tipo de cuestiones. Hablando de periodista profesional, ya preparamos la respuesta de Alberto Fernández vía tweet a Hugo Alconadamón. Pero, ¿me haces escuchar y ver lo que dijo sobre el remanido tema de los 5 millones de dólares eran, y la caja fuerte y Florencia? Por favor. Mi hija, que
fue fotografiada, por supuesto fotomontaje, frente a millones de dólares, como si los hubiéramos robado, sin aclarar, porque se la pasaron buscando la ruta del dinero acá, ¿dónde está el dinero acá? En las Seychelles, en las Caimanes, en los Panama Papers no, en los Panama Papers, no, el dinero de la sucesión, el dinero de los plazos fijos que habíamos convertido en dólares, no estaba en ningún paraíso fiscal, ni a nombre de testaferros. Estaba a nombre de mi hija, una de las herederas, en una caja del Banco Galicia y Río de la Plata, que es un banco nacional, y que por supuesto pudo explicar, por eso no tiene ninguna acción por lavado de dinero, que el dinero nunca había salido del banco durante años. En esas cajas estaban años y años de plazos fijos nuestros, todos declarados en cada una de las declaraciones juradas mías y de Néstor, y decidí cambiarlo a pesos porque no podía exigir a los argentinos algo que no hacía su propia presidenta. Bueno, a ver, acá está dando un argumento que quiero que vos, Margarita, vos tenés su argumento. Acá está diciendo, yo lo que hice fue, todo el dinero que tenemos guardado con Néstor y durante años y años, lo teníamos en dólares, los pasamos a pesos y se lo pasamos a una de nuestras herederas, no mi única heredera, a una de nuestras herederas, Florencia Kirchner, en su caja de seguridad. Se lo dimos y ella lo puso en su caja de seguridad. ¿Dónde está el delito? Pregunta Cristina. Y yo te pregunto a vos, Silvina, ¿dónde está el delito? Miente desde el principio al fin. Primero dice que el dinero siempre estuvo ahí durante años. Esto es mentira. En un plazo de 3 meses, el dinero pasó desde las cuentas del Banco Patagonia a las cuentas del Banco Nación y de ahí al Banco Galicia. Perdón, ¿cuentas de quién? ¿De Cristina o de Florencia? De las dos y de Máximo. ¿Te acuerdas? Nosotros lo llamamos la mezcladora de dinero en un informe que hicimos, porque en un plazo de 3 meses pasaban de diferentes cuentas de ellos mismos en los diferentes bancos de pesos a Lebac, de Lebac a dólares. Eso hicieron en un plazo corto que en el medio iban inyectando más dinero que no podían justificar. Terminó en estos 5 millones de dólares, que a ese momento era la totalidad de la herencia de Néstor Kirchner. Entonces recordá que la herencia de Néstor Kirchner al 2010 eran esa cantidad de dinero, pero con hoteles, propiedades y los plazos fijos. O sea que en 6 años lograron duplicar el dinero. Pero además de esto, lo ponen en la caja de seguridad a nombre de Florencia, porque era la única persona que no estaba siendo investigada en ninguna causa judicial, que no habíamos denunciado, y ella tenía medidas cautelares a punto de trabarse. Como sabía que iba a suceder eso... A ver, lo primero que decís en el segundo, ella puede decir, se lo diga a mi hija que es mi heredera, ¿qué problema hay? No, pero vos estás entorpeciendo el curso del proceso. A ver, si vos tenés un embargo trabado sobre todas tus cuentas bancarias y vos, en el medio de que te notificás de ese embargo, le sacás a tu hijo, estás entorpeciendo el curso del proceso. Pero estás tratando, además, recordemos que no es un embargo solamente aislado, sino que vos estás siendo investigado lavado de dinero. Entonces, a ver si entiende. Nosotros, como somos periodistas, ahora ya no nos pasa esto sobre las calumnias e injurias. Pero muchos, para que dejáramos de escribir y de presentar, nos amenazaban con sacarnos una propiedad. Claro. Y muchos de esos periodistas, para que no le sacaran la propiedad por las dudas y para seguir escribiendo, ponían las propiedades a nombre de otros. Eso no es delito si vos no tenés un embargo trabado. Ahora, si a vos yo te digo, te voy a sacar la propiedad y vos la sacás a no pasa nada. Ahora, y ellos tenían un embargo trabado. Exactamente, ellos tenían un embargo trabado que no se notificaban, precisamente para dilatar y para tratar de que en el medio de que el juzgado le notificaba al juez, ellos hacen toda esta operatoria. Sacan el dinero, se lo van pasando de un lado al otro, meten más plata de la que no pueden justificar y terminan en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner. Entonces, cuando Florencia dice, este es el dinero mío de la sucesión, no lo puede justificar porque es la totalidad del dinero de la sucesión. Bueno, ahora yo te voy a hacer una pregunta porque es una mirada de papá, no una mirada de persona grande. Florencia, cuando sucedió eso, ¿tenía cuántos años? Lo de las cajas de seguridad, sí. Hace 2 años. Una persona mayor de edad de 28 años. Bueno, pero ¿podía no saber que toda la operatoria implicaba el entorpecimiento y el delito?
Hay un principio que además, como ellos alegan tanto el principio de inocencia, nadie es inocente, se demuestre lo contrario, y también hay un principio que rige para todos los seres humanos en la República Argentina, por lo menos, que es, a ver, la ley se presume conocida por todos. Vos no podés alegar el desconocimiento de la ley para poder salir de una acusación judicial. Es igual que el principio de inocencia, con lo cual la ley la tenés que conocer. Máxime cuando vos firmaste, yo lo dije muchas veces, Florencia obtuvo cargos directivos en Otesur y Los Sauces, firmó documentos que la comprometen, firmó lo que tiene que ver con los alquileres de Lázaro Báez, como la venta de las propiedades y la compra de propiedades que la justicia considera que es dinero ilícito, con lo cual no puede alegar el desconocimiento o no saber que eso sucedía. Gracias. Hablamos de los tuits de Alberto. ¿Me pueden poner los tuits rápidamente? Así le pregunto a Alejandro Alfi dos cosas importantes. Bueno, no fue al mismo tiempo. A ver, primero vamos con el tuit de Alconada, porque el tuit de Alconada incluye un dato que yo creo que fue lo que lo enojó a Alberto. Alconada escribe una nota en donde habla con un abogado que trabajó o que fue, o que no sé si sigue siendo ayudante de cátedra de Alberto, fue abogado, se hizo abogado de Lázaro Báez rápidamente y de alguna manera pudo haber utilizado esa influencia para que Lázaro Báez, ante el tribunal, para que Lázaro Báez fuese sobreseído. Ahora, en la nota no dice más que eso Alconada, pero en el tuit agrega una última pregunta. Tráfico de influencias, y ahí Alberto Fernández reacciona, y yo, a ver, no es que le dé la razón, entiendo por qué reacciona. Alberto Fernández se jacta de no tener ninguna denuncia por corrupción y él lo lleva como una cocarda. Gracias, Hugo. Entonces dice, todavía, ese debe ser su pensamiento, todavía no asumí y ya me quieren adjudicar un tráfico de influencia, que es una locura. Entonces le responde de esta manera a Hugo Alconada. Los tuits de Alberto, dale. A mi espalda. A ver. En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Alconada sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable, la palabra miserable es fuerte, atribuirme, mover influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando a hacer periodismo. Y uno más. En la Argentina, que vamos a construir entre todos y todas, se van a acabar los, comillas, operadores judiciales, los operadores mediáticos y los jueces y fiscales que operan para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben. Sabelo, Alconada. Es gravísimo. Si lo arroba. Es gravísimo lo que planteó el presidente electo. ¿Por qué? Porque habla, respecto a Alconada Mon, de miserable y de operador mediático. Vos fíjate que ante una pregunta que hace un periodista sobre tráfico de influencia, porque él hizo una investigación periodística donde dice, bueno, acá hay un ayudante de cátedra, Alberto Fernández, que se presentó después de las PASO como abogado de la principal financiera donde se investiga el tema de las facturas truchas vinculadas a Lázaro Báez. Es un tema importante de investigación periodística, donde hay algún tipo de relación que él puede preguntarse si Alberto Fernández tiene algo que ver o no. Que el presidente electo responda con es miserable, operador mediático, operador judicial, y dice que van a terminar con eso, es gravísimo. ¿Me esperas un segundito? Los Haroldos vino finos con Ángel. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Un segundo, ¿no puedo decir, Alberto, ellos me atacan, dudan de que yo puedo cometer tráfico de influencia, yo me defiendo? Calificar de miserable, de operador mediático y decir que se va a terminar con eso es grave. Silvina, los últimos segundos. Si es profesor de Derecho Penal, tiene que saber que él no era el que estaba ejerciendo el tráfico de influencia, sino el ayudante de cátedra, con lo cual nadie le estaba imputando un delito porque él no era el sujeto activo de este delito. Ah, no, cuando pregunta Alconada Mon. Exactamente, tráfico de influencia lo estaba ejerciendo. Si lo hubiera ejercido, es el ayudante de cátedra. No, él en ningún momento se lo estaba atacando a él. Pero lo robó Alberto. Porque hablaba que era un ayudante de cátedra de Alberto Fernández. Pregunta, tráfico de influencia, referenciándose al ayudante de cátedra. Y Alberto Fernández puede decir no y punto, y claro, se terminó. Claro. Como respondería cualquiera. Lo que pasa es que con lo que hizo Cristina y con lo que hizo Alberto, es parte de este mismo concepto que estamos diciendo del ataque a los medios de comunicación, a los periodistas de investigación, y esto que ellos llaman el lawfare entre
medios de comunicación, periodismo y jueces. Gracias Alejandro, gracias Elvina, gracias a todos. Nos vemos mañana, 10 de la noche en vivo en este programa que se llama 4 días. Chao.